Continuamos con nuestro diseño de experimento factorial 2 a la k para un experimento de una comida para unos perritos. En el video previo ya hicimos los respectivos cálculos de las sumas de cuadrados. Aquí están las sumas de cuadrados. Calculamos también por igual los contrastes y los efectos, pero ahora voy a continuar con las sumas de cuadrados, ya que ahora, en esta parte del video, voy a proceder a realizar la ANOVA. ¿Ok? ¿Ven? Aquí está la ANOVA número 1. Siempre la hipótesis nula va a estar establecida de esta manera. El efecto del factor A, B o la interacción AB no es significativo. De hecho, son tres hipótesis nulas. Y la hipótesis alterna sería que el efecto de A, B o la interacción AB sí es significativo. ¿Ok? Entonces, lo que deseamos es que para alguno de los factores tengamos que rechazar la hipótesis nula. Porque eso implicaría que tiene más peso la hipótesis alterna, la cual nos dice que sí es significativa. El proceso para realizar la ANOVA es colocar todas las fuentes de variabilidad. Ahorita tenemos 5 fuentes de variabilidad completamente identificadas. La del factor A, que si no recuerdo mal era la carne que se le daba al perrito. La del factor B, que si no recuerdo mal tampoco era el tamaño de la croqueta. La de la interacción de A y B, es decir, buscando que haya algún tipo de interacción de las variables. Una fuente debida al error, porque todo proceso tiene cierta carga de aleatoriedad y no podemos deshacernos de ese error. O también por aquellos factores que no pudimos controlar completamente y aquí vienen a manifestarse de alguna manera. Espero que recuerden esa parte de esos factores. Y finalmente, la fuente de variabilidad total, es decir, todos los datos del muestreo, cómo están variando en su totalidad. Lo siguiente que voy a incluir es la columna de suma de cuadrados. Y precisamente aquí a cada uno de los factores A, B, AB y la suma total le voy a anexar su suma de cuadrados. Si ustedes se dan cuenta, la única de todas ellas que yo no calculé fue la del error. Pero la del error se calcula muy fácil. Sería el total menos todas las que están acá en la parte de arriba. Todas las que sí puedo medir. O dicho de otra manera, estas 4 o todas las que estén aquí deben de dar lo del total. ¿Ok? Pues entonces, ese cálculo les invito a que en este momento tomen su calculadora y se animen a rectificar algunas de las operaciones que voy a hacer aquí, que se animen a realizarlas para que las constaten. Este cálculo es de 75, ¿ok? Entonces lo que estamos viendo es que de los 138 puntos de variabilidad que tienen los datos, estamos viendo cada variable cuánto es capaz de explicar. Una vez hecha esta columna que está aquí, ya puedo calcular un primer coeficiente que se llama R cuadrada. R cuadrada es la muestra actual, los datos actuales que tanto son explicados por el modelo que yo tengo en este momento. Y el modelo que tengo yo en este momento es un modelo que tiene a todas las variables, porque la ANOVA tiene a todas las variables. ¿Cómo se calcula R cuadrada? Muy sencillo. Es una operación que sería 1 menos la división entre la suma de cuadrados del error y la suma de cuadrados total. ¿Ok? Es decir, la operación completa sería 1 menos 75.11, 75, dividido entre 138.22. Eso me va a dar como resultado R cuadrada.
Y R cuadrada es una medida de que también está explicando el modelo a los datos actuales. De hecho, se lee como porcentaje. Lo voy a leer entonces como porcentaje. Un 45.65%. Es un tanto bajo, pero bueno. ¿Ok? La siguiente columna que yo tengo se llama grados de libertad. Los grados de libertad los vamos a estimar así. Como el factor A tiene dos niveles, bajo y alto, a los dos niveles le resto 1 y 2 menos 1 es 1. Como el factor B tiene dos niveles, bajo y alto, a los dos le resto 1, 2 menos 1, 1. El de la interacción se obtiene por multiplicación de estos dos, ya que 1 por 1 me da como resultado otra vez 1. Y nuevamente puedo calcular el del total. El del total, pues básicamente sería el número de todas las muestras, que si lo recuerdan son 16, menos 1. En este caso me da como resultado 15. Y el del error se calcula exactamente de la misma manera. Resulta ser que a 15 le resto cada uno de esos tres. ¿Ok? Ahora voy a pasar a la siguiente columna, que es la columna del cuadrado medio. La columna del cuadrado medio se obtiene de una manera muy sencilla. La suma de cuadrados se divide entre los grados de libertad que están enfrente. Por eso, las tres primeras operaciones me da lo mismo, porque se dividió entre 1. Pero la del error, 75, se va a dividir entre 12. Por eso me da 6.25. Y la del total, por eso me da 9, porque se va a dividir entre 15. Una vez que yo tengo esta columna, ya puedo calcular este otro parámetro que se llama R cuadrada ajustada. Y R cuadrada ajustada es un valor más realista de R cuadrada, porque ahora R cuadrada ajustada, noten al hacer esta división en la suma de cuadrados entre los grados del error, para obtener esto que está aquí, noten al hacer la división lo que sucedió. Lo que sucedió es que estos nuevos valores se acaban de enterar de cuántos niveles tiene A, cuántos niveles tiene B, se acaba también de enterar cuántos datos tengo yo en la muestra y se acaba de enterar también, algo muy importante, de qué tamaño es mi error. Todo eso lo va a considerar R cuadrada ajustada. ¿Y cómo se calcula? De la misma manera que R cuadrada. Sería 1 menos la división de ms del error entre ms total, es decir, 1 menos 6.25 entre 9.21, evidentemente con todos sus decimales. Esto me da un valor más realista de la calidad del modelo, que me dice ahora que sería 32.06%. Nuevamente es un valor bajo. ¿Ok? También en este momento puedo calcular la desviación estándar agrupada del modelo. La desviación estándar agrupada del modelo no es otra cosa que la raíz cuadrada de MSE. Ese es un dato importante, por eso está en rojo. Entonces, cuando le sacamos la raíz cuadrada, me da la desviación estándar. Y este parámetro que se llama HII, que me va a servir para encontrar R cuadrada de la predicción, no ahorita, sino más adelante. Este parámetro que se llama HII ya lo puedo conocer también. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene considerando todos los términos que tengo en mi modelo. Ubiquen que ahorita tengo 1, 2, 3. De hecho hay un cuarto término más que se llama el término constante. El término constante es el promedio de todas mis muestras. Entonces ahora tengo 4. Tengo 4 términos en mi modelo. ¿Y cómo se obtiene HII? Que también se le conoce como matriz HAT, aunque aquí, bueno, es un único valor, un escalar. Se calcula dividiendo todos los términos del modelo, que serían 4 más el término constante, divididos entre el tamaño de la muestra. Entonces, básicamente estoy dividiendo 4 entre 16. Eso me da como resultado 0.25. ¿Ok? Voy a continuar yo aquí con mis operaciones. Voy a dividir f calculada. Voy a encontrar, perdón, f calculada. ¿Y cómo se encuentra f calculada para cada una de las tres variables que estoy aquí midiendo? Pues cada una de las ms
se dividen entre la ms del error. ¿Y para qué se dividen? Se dividen para comparar qué tan grande es la variabilidad que aporta este factor con respecto al del error. ¿Ok? Por ejemplo, cuando divido 588, que es la de A, entre 6.25 me da 0.93. O sea, casi me da 1 como resultado. Significa que son muy parecidas, son muy iguales, ¿no? Aquí lo interesante son las variables que tienen una variabilidad muchísimas veces más grande que la del error, como la de B. Observen que al dividir 56 entre 6, eso me da como resultado 9. Esta variable tiene 9 veces más variabilidad que el error, o su movimiento del nivel menos al nivel más aporta una variabilidad más grande que el error, que es aquello que no se conoce, no se está controlando del experimento. Noten cómo la interacción AB, al hacer la división de 0.6 entre 6, esto es un número muy pequeñito, esto es casi 0.1, o sea, eso no es para nada significativo. Ahora, ¿cuál es el valor límite por el cual deben de compararse estas f's calculadas, que no son otra cosa que divisiones entre dos varianzas? Pues ese valor límite es f de tablas. Y f de tablas nos va a decir a partir de qué valor es el límite de la división que les acabo de comentar para que se considere que la variable es importante. Así es que las f's calculadas que sean mayores a la f de tablas, quiere decir que esa variabilidad estadísticamente sí es muy superior a la del error. ¿Cómo se encuentra f de tablas? Puede ser con alguna aplicación, puede ser en alguna tabla estadística, puede ser incluso en Excel, puede ser en GeoGebra, en donde ustedes gusten encontrarla. Simplemente les comento que esta f es una f con un 5% de significancia. Vamos a hacerlo esto al 5% o 0.05 mejor dicho. Y muy importante, esta f es unilateral. ¿Ok? Tiene dos grados de libertad. Un grado de libertad para el numerador, porque de hecho en la división esto era el numerador. Y 12 grados de libertad para el denominador, porque de hecho esto era el denominador. Y así cada una de las tres tienen 1 en el numerador y 12. Por eso tienen el mismo valor. ¿Ok? Resulta ser que si ustedes lo observan, la única que lo está rebasando es la variable b. Realmente yo no tendría necesidad de calcular nada más, porque es demasiado fuerte la evidencia. Entonces, me ahorraría calcular el p-value y lo que voy a hacer más adelante, sin embargo, lo voy a realizar. El p-value, ¿cómo se calcula? Bueno, también con la ayuda de alguna aplicación. Y el p-value se calcula encontrando la verdadera significancia de estas f's calculadas que están aquí. Esta parte sí no la voy a incluir, ¿ok? Pero les comento, puede ser alguna aplicación, alguna tabla estadística o incluso el Excel. Entonces, si nosotros en una tabla f o en una aplicación de f le pedimos que nos dé la probabilidad de estas f's calculadas con 1 y 12 grados de libertad, resulta ser que me va a dar estos valores del p-value. Y el p-value tiene una interpretación muy interesante y les recomiendo que vean un video que hice al respecto sobre verdaderamente cómo se interpreta. Aquí rápidamente diré que aquellas variables que sean menores a la significancia 0.05, estoy hablando del p-value, son las únicas significativas. Y si ustedes se dan cuenta, la única que es menor a 0.05 es la variable b. Por lo tanto, es la única que se dice que es significativa. ¿Ok? Hay otra forma más para saber qué variable es significativa. Es con la gráfica del efecto estándar. Para la gráfica del efecto estándar voy a hacer uso de f calculada. A f calculada le voy a sacar raíz cuadrada a cada uno de estos tres. De hecho, la raíz de 9 es 3, miren, aquí está. Entonces le estoy sacando raíz cuadrada a la f calculada.
¿Y cómo encuentro esto que se llama margen de error? Muy sencillo, es con la distribución t, también con un 0.05 de significancia, solo con una consideración demasiado importante. Esta es bilateral, esta es distribución f, y esta es distribución t, esa es bilateral. Si no se tiene cuidado en escogerla de manera bilateral, nunca van a encontrar ese valor de 2.17. ¿Ok? Pues aquí está la gráfica de esta situación. Miren, aquí está el efecto estándar de cada uno de los factores graficados. Y aquí está la línea del margen de error. Aquellas variables que superen al margen de error son las únicas variables significativas. Que como se dan cuenta, la única de ellas es la variable b. Por lo tanto, esto me da pie a otra cuestión. Puedo realizar Masanovas. ¿Cómo? Quitando aquellas variables que no sean significativas. ¿Y por qué? ¿O para qué? Para ver si hay otra nova que me entregue valores de R cuadrada o valores de desviación estándar más precisos. Ahora, ¿qué variables se pueden quitar? Voy a tener que pasarme a esta parte. Hay que tener mucho cuidado porque aquí opera algo que se le llama la jerarquía. Ok, vamos a ver este experimento que de hecho es el que tenemos. Supongamos que tenemos a los vectores A y B, que de hecho son los que tenemos ahí en la parte de arriba. Si A es significativo, ¿tú qué puedes quitar? Y lo escribo en el orden en cómo se deben de quitar. Tú puedes quitar a B y puedes quitar también a B por individual. ¿Ok? Es decir, primero se retira la interacción doble. Ok, si B es significativo, ubiquen que es en nuestro caso, ¿tú qué puedes retirar? La interacción a B, primeramente, y después a la variable A. Como recomendación, también depende qué tanto peso tenga en su p-value cada uno de estos factores. Pero observen este detalle. Si la interacción AB es significativa, nosotros no podemos quitar nada. No podemos retirar ni a A ni a B. ¿Y por qué motivo no podemos retirar ni a A ni a B? Porque en esto consiste el principio de jerarquía, que me dice lo siguiente. ¿Cómo es posible que la interacción AB sí sea significativa, pero A por individual no lo sea, y B por individual tampoco lo sea? Es extraño pensar que esta variable fue significativa, pero estas dos no. Así es que como consejo, déjalas, no las retires. Ok, hagamos esto con un ejemplo de 3 factores. Un ejemplo de 3 factores es algo muchísimo más grande, así es que únicamente voy a explicar uno de ellos. Tenemos 3 factores que son A, B y C. Algunos ejemplos, porque no son todos, es por ejemplo si en mi ANOVA solo es significativo BC. ¿Qué puedo retirar aquí? Aquí puedo retirar ABC. De hecho, aquí aparece una interacción triple, si se dan cuenta. Puedo retirar AB. Es una interacción doble. Puedo retirar AC también. Y puedo retirar al factor A. Esto lo puedo hacer porque claramente no fueron significativos. Pero noten que no puedo retirar, evidentemente ABC no lo puedo retirar porque es significativo, pero tampoco AB, ni tampoco AC. ¿Por qué? Pues porque si la interacción BC es significativa, significa que tanto el factor B como el factor C algo tienen ahí importante que la ANOVA por completo no lo está alcanzando a ver. Ahora piensen en esta situación. ¿Qué sucedería en mi ANOVA si la interacción ABC fuera la que es significativa en este ejemplo de 3 factores? Eso les dejo para que lo mediten, ¿ok? Entonces, como yo estoy en este caso que está aquí, puedo retirar el factor A y puedo retirar al factor AB. De hecho, primero voy a retirar al factor AB.
Y como se dan cuenta, esto es mi ANOVA número 2. La ANOVA número 2, noten que ya no tiene la interacción AB. Y aquí estoy viendo que tengo un error, que en la hipótesis volví a poner AB. Entonces las hipótesis son las mismas. Evidentemente en la ANOVA número 2 ya no va a estar AB. Ya no voy a ser tan detallista en los cálculos. Las fórmulas son completamente idénticas, ¿ok? Lo único que va a estar cambiando es esta fila del error. Aquí va a cambiar esta fila del error y por consiguiente va a cambiar a todo lo demás que está aquí, porque todo lo que está en esta zona es la división de ms del error, ¿ok? Pero las fórmulas son exactamente las mismas. Es la misma situación. Noten que ahora esta ANOVA tiene 13 grados de libertad. Analicemos esta ANOVA. En esta ANOVA, el p-value es muy bajo únicamente para el factor B. O sea, se vuelve a ratificar que es el único factor significativo. También f calculada es mayor a la f de tablas, que en este caso claramente es distinta porque tiene otros grados de libertad. La de la variable b es 9.7 y el valor que debía superar es 466. El factor a nuevamente no lo supera. Y nuevamente vean cómo la gráfica del efecto estándar vuelve a mencionar lo mismo. El único que está superando el margen de error es al factor AB. Pero vayamos a lo importante. Lo importante en este caso sería qué pasó con R cuadrada. Casi se mantuvo igual, arriba es 45.65 y abajo es 45.22, casi se mantuvo igual. En R cuadrada ajustada sí mejoró un poco. Mejoró porque del 32% pasó al 36%. La desviación estándar agrupada sí mejoró porque arriba era 2.5 y abajo es 2.4. ¿Cómo se calcula HII que me va a servir posteriormente para R cuadrada de la predicción? Es el número de factores que están en el modelo. Tengo 1, 2 y no se olviden del término constante que sería el factor número 3 dividido entre el tamaño de la muestra, que sería 16. Entonces 3/16 es equivalente a 0.1825. ¿Ok? Ahora esta ANOVA número 2 me da pie a algo. Recuerden que yo puedo retirar o la recomendación es retirar aquellas variables que no sean significativas. Así es que por eso, nuevamente yo puedo hacer otra ANOVA donde retire a A, porque A no es significativa. Y esto me va a dar pie a mi ANOVA número 3. Otra vez el mismo error. En la ANOVA número 3, en las hipótesis, yo no debería colocar A ni la interacción AB. Noten como en la ANOVA número 3, pues solo aparece B en esta ANOVA número 3. Y solamente aparece B en la ANOVA número 3. Claramente el error es más grande porque ahora los 75 absorbieron a los 5 que están acá arriba de A. Entonces por eso ahora el error es 81 con sus grados de libertad. Noten cómo aquí se ratifica que B es significativo porque 9.7 sí es mayor a 4.6. Y noten cómo el p-value sigue siendo bajo. Esta variable sigue siendo significativa. Noten nuevamente cómo en el margen de error, nuevamente el efecto estándar lo sigue rebasando. Aquí ya no tuve oportunidad yo de poder hacer la grafiquita, pero la grafiquita viene así. Y el factor B está rebasando ese margen de error. Vayamos entonces a lo importante. Lo importante es R cuadrada. R cuadrada bajó. Es el 40%. Pero no importa tanto R cuadrada, porque solo habla de los datos actuales de la muestra actual. Veamos R cuadrada ajustada. Se mantiene muy parecido al de arriba. Demasiado parecido, es mínima la diferencia. Veamos la desviación estándar. También muy parecido, ya no tiene básicamente ningún cambio. Y
me refiero a la ANOVA número 2. Y HII, ¿cómo se calcula? Recuérdenlo, es el número de términos que están en el modelo, más el término constante, que serían 2, entre el tamaño de todas mis observaciones, que son 16. Por lo tanto, 2 entre 16 me da como resultado 0.125. ¿Ok? En este momento, yo les quiero comentar algo. Tengo 3 modelos, el de la ANOVA 1, el de la ANOVA 2 y el de la ANOVA 3. ¿Con cuál de ellos me voy a quedar? Depende de lo que quieran, depende qué es lo que estén buscando. Por ejemplo, alguien puede querer que sea demasiado preciso. Entonces esa persona elegirá el modelo número 2. Generalmente, el modelo que es candidato a ser seleccionado es aquel que tenga un valor mayor de R cuadrada para la predicción, que desgraciadamente yo aquí no lo estoy calculando, porque es un cálculo demasiado avanzado. Entonces es el que tenga el mayor valor de R cuadrada de la predicción, y también, de ser posible, la menor desviación estándar. Entonces básicamente va a estar entre estos dos, porque acá la desviación estándar es de 2.5 y acá es de 2.41. También sus R's cuadradas ajustadas son más grandes. ¿Ok? Hay otro criterio interesante para seleccionar la mejor ANOVA, la que tenga menos factores. ¿Por qué motivo? Porque así el modelo va a ser más simple. Entonces, cuando el modelo es más simple, con menos factores, tú controlas de manera más eficiente un resultado. Yo les quiero ser muy sincero. Si fuera por mí, yo seleccionaría la ANOVA número 3, porque solamente tiene un factor y veo que el valor de R cuadrada ajustado y desviación estándar es básicamente el mismo. No me voy a dejar impresionar por estos pequeños decimales. Y yo elegiría la ANOVA número 3, sin embargo les quiero ser muy honesto. Tuve que calcular todo esto en el Minitab. Este es un informe que me entrega el Minitab de 1, 2 y 3 de los 3 modelos. Aquí está el famosísimo término constante, que es el promedio global. En este modelo número 1 están los 3 valores, los 3 factores. Me doy cuenta porque calcula el valor P para todos ellos. En este modelo número 2, noten que sucedió lo mismo que hicimos nosotros. Solamente está A y B. Es el valor P, que pueden constatar que son los mismos que tenemos calculados arriba. Y en este modelo número 3 está únicamente B con su valor P. Pero en este informe de Minitab, yo sí puedo saber R cuadrada de la predicción. Y si ustedes observan, quien tiene un mayor valor de R cuadrada para la predicción es el modelo que únicamente tiene AB. Así es que esta es una pequeña trampa que estoy haciendo, Si ustedes quieren hacerlo, ahí tengo también un tutorial de cómo se hace todo esto en Minitab, y ahí lo van a poder ver sin ningún problema. Así es que parece ya no haber ninguna duda. El modelo con el que nosotros nos vamos a quedar es con el de la ANOVA número 3. Los cálculos de la ANOVA número 1 ya no me van a servir. Los cálculos de la ANOVA número 2 ya no me van a servir. Y los cálculos de la ANOVA número 3 van a ser con los que yo me voy a quedar. Ese va a ser, estos datos que están aquí, ese va a ser mi modelo. Y también concluimos algo importante, que A no es un factor significativo y B sí que es un factor significativo. Eso ya lo habíamos notado nosotros. Ya les había hecho notar esa parte de B. Que de una vez me voy adelantando. Voy a poder decir que A
No tengo ningún problema en si es pollo o res lo que se les da a los perritos, pero el tamaño de la croqueta sí está siendo muy determinante. Parece ser que estos perritos, parece ser que son muy especiales en cuanto al tamaño de la croqueta, ¿ok? Lo que voy a realizar a continuación va a ser exclusivamente con mi ANOVA número 3, con ese modelo. Lo voy a tener que pausar, el video ya quedó demasiado largo, pero en los siguientes videos voy a continuar con mis cálculos para este problema.